Benedicite, muy buenos días. Continuamos con la lectura y los comentarios a la Filocalía. Hoy vamos a estar trabajando las sentencias 142, 143 y 144 de Antonio el Grande, al que nosotros llamamos el Pseudo Antonio porque en realidad este libro fue escrito más o menos unos 8 a 10 siglos después que vivió nuestro padre San Antonio. Pero alguien se lo atribuye a él para darle prestigio y poder. Y realmente es un libro sumamente rico y nos aporta mucho. La sentencia 142 dice así: aquellos que por alguna necesidad o contingencia se ven obligados a nadar en grandes ríos, si están sobrios, se salvan. Si sucediera que las corrientes son violentas y fueran arrastrados, si se aferran a algún arbusto que crece en la orilla, aún se pueden salvar. Pero todos aquellos que se encuentran en estado de embriaguez, aunque en innumerables ocasiones se hayan ejercitado perfectamente en la natación, al ser vencidos por el vino, son sumergidos por la corriente y salen del mundo de los vivos. Del mismo modo, el alma, al incurrir en los remolinos y en las agitadas corrientes de la vida, si no se ha tornado sobria respecto a la malicia de la materia, y, por lo tanto, si no se conoce a sí misma, no sabe cómo ella, divina e inmortal, ha sido ligada a la materia del cuerpo, que es efímera, expuesta a múltiples sufrimientos y mortal. Así, el alma es arrastrada por la perdición de los placeres carnales y despreciándose, ebria de ignorancia, incapaz de ayudarse, perece y se encuentra fuera del número de aquellos que se salvan. Muchas veces el cuerpo, como un río, nos arrastra hacia aquellos placeres inconvenientes. Es interesante el desafío mental que tenemos que hacer. Tenemos que ubicarnos en la disciplina de la natación. Tenemos que ubicarnos en esa disciplina que es como la vida. Es la vida del ser humano. Y el entrenamiento que el atleta hace nadando todos los días es como la ascesis monástica. Y el club donde uno practica, donde uno tiene los técnicos que los avalan, que los supervisan, la nutricionista que le dice qué cosas comer, el entrenador que le dice cómo nadar, el médico que controla sus signos vitales. Ese club es, como dijera San Benito, la escuela del servicio divino. Es el monasterio o el eremitorio, el lugar donde yo entreno. El río es como la vida misma, es la jornada diaria, es el mundo, el entorno en el que yo me muevo. Y aquí el Pseudo Antonio lo que nos dice es que tenemos que prepararnos para el combate espiritual y tenemos que ejercitarnos en ese combate espiritual. Tenemos que controlar en nuestro intelecto los pensamientos y los recuerdos. Tenemos que controlar en nuestro corazón los deseos y los sentimientos. Esos aspectos que los padres y castas son tan insistentes.
Hoy en día, en el siglo XXI, quienes optamos por la vida esicasta, por la vida eremítica urbana o por la vida cenobítica, quienes optamos por una vida monástica, tenemos que tener en cuenta que existen muchos elementos que funcionan como el vino, que nos embriaga y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos de ascesis monástica, es decir, del entrenamiento, estamos hablando de la vigilia, estamos hablando del ayuno, estamos hablando de la oración, estamos hablando de la lección divina y estamos hablando del trabajo. Estos 5 elementos sostienen nuestra vida ascética y nos preparan para el combate espiritual. Son las armas que tenemos también en el combate espiritual. Pero hoy día el consumo, y no solo el consumo de compra, tengo dinero y gasto, el consumo de horas de internet, por ejemplo, puede funcionar como el vino, embriagándome. Si yo estoy muchas horas prendido a la internet, viendo películas, viendo videos en YouTube, voy a acostarme tarde y no voy a poder levantarme para las vigilias. No voy a poder hacer la vigilia, voy a estar con sueño. Es decir, como el borracho que no se va a sostener en el agua, se va a hundir. Si yo, en vez de practicar el ayuno, como un ejercicio, no como una mortificación, como un ejercicio de autocontrol, en lugar de practicar el ayuno los miércoles y los viernes, privándome de algo, como a placer, como satisfago todos mis placeres, todos mis gustos, bueno, evidentemente, como el borracho, voy a terminar hundiéndome en el río. Y eso no quiere decir que uno no disfrute de algunas cosas. Les cuento, por ejemplo, desde mi experiencia personal, a mí me gusta mucho, me encanta la pizza con mozzarella. De hecho, si por mí fuera, comería todos los días y a toda hora pizza con mozzarella. Entonces, yo sé que esa es una de mis debilidades, por lo tanto, bueno, yo una sola vez, cuando cobro, una sola vez voy a la pizzería y me compro 2 porciones de pizza con mozzarella. Y el resto del mes ya está. Eso es autocontrol. Yo podría comer muchas más veces, yo podría hacer muchas más veces pizza con mozzarella, ¿verdad? A mí me encanta el chocolate. Bueno, los domingos a la tarde, cacao con leche. El resto de los días, café con leche. ¿Por qué? Porque es una forma de disciplinarse. No para mortificarse, no para sufrir. No, disciplina, autocontrol. Entonces, cuando uno se sienta el domingo a saborear esa taza de cacao con leche, la disfruta, pero muchísimo. Realmente. Entonces es importante que nos ejercitemos en estas herramientas de la ascesis monástica. Nosotros hoy por hoy tenemos cantidad de obstáculos que funcionan como el alcohol, como el vino. Las desigualdades sociales, el individualismo, las injusticias, el consumismo. Y entonces tenemos que desafiar eso que nos propone el mundo. Tenemos que poder transformar eso que nos propone el mundo. Tenemos que poder utilizar las herramientas que tenemos, que son las herramientas de la ascesis monástica, para combatir, para jugar esta carrera, esta natación.
jugar esta competencia y poder ganarla. Pero para eso es necesario estar entrenado. Para eso es necesario tener buen físico. Para eso es necesario estar bien de salud. Para eso es necesario tener supervisión técnica. Para eso es necesario tener una constancia, una disciplina, un autocontrol. Los atletas que juegan competencias de natación, ahora estamos con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, no comen lo que quieren cuando quieren. Tienen una dieta estricta. Y no es para que sufran, es para que su organismo esté lo mejor posible para la competencia. Tienen un sueño limitado y no es para que sufran, es para que su cuerpo esté descansado, pero que no se sobrecargue de sueño, sino que esté alerta. Tienen un ejercicio y un entrenamiento que los agota, pero no es para que sufran. Nadan en la piscina para cuando llegue el momento de la competencia puedan estar preparados. Nosotros igual. La ascesis monástica no es para que suframos, no es para ofrecerle a Dios sufrimiento y sacrificio. Dios no necesita sufrimiento y sacrificio. Si no, no sería Dios. Dios lo que quiere es nuestra felicidad. Y la única forma de que nosotros seamos felices es estando con Él, caminando bajo su presencia, disfrutando de su presencia. Pero para ello tenemos que ejercitar el autocontrol. Si no, vamos a estar divagando por aquí y por allá y no vamos a estar nunca en su presencia. Entonces, importante, entrenamiento, sobriedad, es decir, cuidado con el alcohol, estar vigilantes, ser cuidadosos, estar sobrios, un corazón sobrio, un corazón atento, un corazón que no está somnoliento, está vigilando a ver qué es lo que pasa. La sentencia 143 dice así: el alma razonable, manteniéndose inmóvil en su buena determinación, guía sus potencias irascibles y concupiscibles, sus pasiones irracionales, como a caballos, venciéndolas, acorralándolas y superándolas. Ella es coronada y hecha digna de victoria de los cielos, recibiendo del Dios que da, del Dios que la ha creado, este premio por su victoria y sus fatigas. Manteniéndose en buena determinación. San Benito dirá en la regla, manteniéndose en el monasterio hasta la muerte, es decir, siendo constante, siendo estable, el voto de estabilidad de la vida monástica. Y este monasterio en el que hay que mantenerse, esta escuela del servicio del Señor, en la que uno participa, se capacita, está caracterizada por la búsqueda de Dios, una búsqueda constante. Como dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Está caracterizada por una práctica radical del Evangelio, de la ética evangélica. El Evangelio no es para predicarlo, el Evangelio es para vivirlo y testimoniarlo. Entonces, si yo en la lección divina o si yo en la liturgia me remito a leer el Evangelio, me remito a escuchar el Evangelio y no lo encarno, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, si a ese Cristo que se manifiesta en el Evangelio yo no lo hago carne en mi carne,
lo vivo, lo experimento, difícilmente pueda sostenerme en esta buena determinación, porque yo lo que quiero es imitarlo a él. Entonces, el control de las pasiones, el dominio de las pasiones, el sometimiento de las pasiones es fundamental. Y no solo las pasiones de las que habla Evagrio Póntico, ¿verdad? Esos 8 vicios que los presenta como los 8 demonios, de las que ya hemos hablado tanto y que toda la tradición monástica habla muchísimo, sino de estas pasiones que surgen hoy, en el siglo XXI. La dependencia de la Internet, la dependencia de las redes sociales, la dependencia del me gusta, no me gusta, cuántas visitas tuve, qué comentaron. La pasión de la competencia, de competir con el otro. Hoy, en este siglo XXI, es mucho más difícil vivir la ética evangélica que en el siglo I, en el siglo II, siglo III, siglo IV. Hoy tenemos que competir contra otros demonios. Y entonces necesitamos superarnos. Pero para superarnos hay que entrenar, lo que decíamos anteriormente. El nadador se entrena y para superar su meta, para superar aquello que logró en determinado momento, y tiene que entrenarse más y tiene que poner más de su parte. Entonces, es importante preocuparse por uno mismo y no por los demás. Estar atentos a uno como cristiano. Revisarse uno y dejar que los demás se revisen a sí mismos. No estar atentos a fulano no va a la iglesia, fulano va a otra iglesia, el otro es un hereje, aquel o aquella se divorció del marido, el otro se va a ir al infierno. Dejemos eso a Dios. Preocupemos todo ese tiempo que perdimos controlando y juzgando a los demás, porque lo perdimos, no lo vamos a ganar. Y de hecho nos estamos perdiendo nosotros. Estamos perdiendo la posibilidad de entrenarnos para conseguir la meta. Que la meta no es otra cosa que vivir en la presencia de Dios. Y la sentencia 144 dice así: el alma verdaderamente razonable, viendo la suerte de los malos y el bienestar de los impíos, no se turba al imaginar su goce en vida como hacen los insensatos, porque bien sabe esta como la suerte es inestable, la riqueza incierta, la vida es efímera, y sabe cómo la justicia no se deja corromper por donativos. Y un alma tal tiene fe de no ser descuidada por Dios y de que el alimento necesario le será administrado. Esta sentencia nos habla de la fe y nos habla de creer y esperar en Dios, de creer y confiar en la providencia de Dios. Y es que Dios nos cuida. Dios nos cuida y tenemos que estar convencidos y creerlo. Tal vez si tomamos un papel y un lápiz, yo suelo tener aquí cerca, siempre conmigo, lápiz y cuaderno, papel
y voy anotando cosas que tienen que ver con el proceso espiritual, tienen que ver con mi vivencia espiritual. ¿Por qué? Y porque uno a veces está en la oración, a veces está en la lección, está meditando estas cosas y le viene, pero después se olvida. Se olvida porque tiene otras tareas, porque tiene otras cosas, se olvida porque está viejo. Yo estoy viejo y me olvido de las cosas, tengo que ser realista. Por ahí me acuerdo lo que cené el 5 de abril del año 1971, pero no me acuerdo lo que cené anoche. Bueno, más o menos esto nos pasa, entonces es importante anotar y poder identificar la providencia de Dios en nuestra vida. Yo era una persona que hablaba de la providencia y que pensaba que creía en la providencia de Dios. Pero en determinado momento de mi vida, no hace mucho, 4 años, experimenté momentos muy difíciles, tan difíciles que no tenía para comer. Realmente, no. De un día para el otro no sabía si iba a comer o no. Y de hecho hubo días que no comí. Y pasé muy mal. Y entonces empecé como a decir, bueno, pero a ver, ¿y la providencia de Dios? ¿En qué consiste? Y ahí me di cuenta cómo Dios realmente es providente, pero uno tiene que creer. No basta saber. Los cristianos de hoy usamos el intelecto, pero nos olvidamos de usar el corazón. Todo lo razonamos, pero pocas cosas las vivimos. Desde que yo hice ese proceso de conversión, y desde que toda persona hace ese proceso de conversión, empezar a creer, la providencia de Dios empieza a manifestar. Y hoy por hoy yo soy un convencido de la providencia de Dios, porque lo viví, porque lo experimenté, porque disfruté a Dios generosamente actuando conmigo. Otra cosa que nos sugiere esta sentencia es, ojo, tener cuidado con las envidias, tener cuidado con estar preocupado por el otro, tener cuidado de estar atento a, bueno, el otro tiene, yo no tengo, el otro logró, yo no logré. Porque en esta vida las cosas hoy son y mañana cambiaron. Y esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Cuidado con desear las cosas de los demás. La sociedad de consumo en la que vivimos nos ha convencido de que necesitamos infinidad de cosas para ser felices. Y en realidad necesitamos muy poco para ser feliz. Simplemente estar bien en nuestro interior. Y para eso no hace falta dinero. Para eso no hace falta tecnología. Para eso hace falta la disposición de preocuparse por uno mismo. Dice el texto que la suerte es inestable. No podemos atribuirle las cosas a la suerte, ¿verdad? Yo por ahí juego la lotería y la saco o no la saco, es una cuestión de suerte. Pero si la saco una vez y sigo jugando y jugando y jugando, seguramente me quede sin dinero porque no la voy a sacar siempre. La suerte es inestable. La riqueza es incierta. Hoy tengo y mañana no. Y es real. Y uno tiene que entenderlo. Les cuento una anécdota chiquita. Cuando yo era adolescente, tenía 12, 13 años, mi familia estaba económicamente muy bien.
De hecho, yo me daba el lujo de decir, mamá, hoy quiero un capuchino con media luna. Y llamaban al restaurante y me lo traían para el desayuno. Y realmente recuerdo más de una vez ir al secundario y porque los medios de transporte venían repletos y yo me tomaba un taxi y me iba a mi casa en taxi. Me rezongaban un poco, pero pasaba. El 27 de junio de 1973 en Uruguay hubo un golpe de Estado. Los militares tomaron el poder y los sindicatos, como medida de lucha, hicieron una huelga general. Una huelga general que en Uruguay es muy importante y todavía se conmemora porque fue más de un mes que estuvo el país paralizado. Y al estar el país paralizado, no había bancos. Y al no haber bancos, nosotros no teníamos plata. Así que a partir del 28 de junio de 1973 empecé a ser pobre. Pobre que no teníamos para comer, porque no, la plata estaba en el banco. Y entonces no había. Es decir, vivíamos con lo justo, con lo que se producía y se vendía, entonces podíamos comprar. Y ahí uno entiende que la riqueza es efímera. Hoy está y mañana no. Y es la realidad. La riqueza es incierta, totalmente incierta. Hoy la tenemos y mañana no sabemos. Y la vida es efímera. Ya lo dice el salmista. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la vida es fatiga inútil. La vida pasa y no podemos detenerla, se nos está yendo. Uno quisiera, cuando uno tiene 15, 16 años, piensa que la vida no va a pasar nunca. Yo recuerdo que cuando era adolescente decía, cuando tenga 30 años voy a ser un viejo terrible, qué espantoso. Y bueno, de un día para el otro tuve 30 años y hoy tengo 64 y la vida pasó volando. Yo miro para atrás y todavía me parece que tengo 16, 17 años. Me cuesta darme cuenta de lo rápido que pasaron los años, de lo rápido que transité una cantidad de cosas y por más que uno se agarre a los pasamanos de la vida pasa. Y tarde o temprano vamos a morir. Todos vamos a pasar por la muerte. Nadie va a escapar de ella porque la muerte es la única entrada al reino. No podemos entrar al reino si no es por la muerte. Pero entonces, bueno, la vida se nos va volando. Lo único que es estable, lo único que es seguro, lo único que es inquebrantable es el amor incondicional de Dios a nosotros. Un amor que se manifiesta a lo largo de nuestra vida, por más corta que ésta nos parezca, por más efímera que ésta nos parezca, porque pasan los años y fíjense, si uno viviera 90 años, y agarra papel y lápiz y hace una regla de 3, se da cuenta que de esos 90 años, 30 los pasó durmiendo. Porque nosotros dormimos más o menos el tercio de la jornada, 8 horas. El tercio 90 son 30. 30 años durmiendo. ¡Qué desperdicio! Y si a eso le sumamos los enojos, las rabias, las cosas innecesarias que hicimos, nos damos cuenta que aquello que es central, que es medular para nuestra experiencia vital, apenas le dedicamos un tiempito. Apenas un tiempito
para lo verdaderamente importante. Síntesis entonces de estas 3 sentencias del pseudo Antonio. Primero, entrenamiento, es decir, vigilancia y preparación para nadar, para sostenernos en el río de la vida. Segunda recomendación del pseudo Antonio: autocontrol, dominio. No permitir que las pasiones nos gobiernen. Nosotros somos los señores. Nosotros conducimos nuestra vida. Nosotros somos los protagonistas. De eso se trata el esicasmo, de protagonizar una historia de amor con el Señor en el silencio y la soledad del corazón. Tercera recomendación del pseudo Antonio: tener fe y confianza en la providencia de Dios. Dios nos ama. Dios no nos va a abandonar, jamás. Aún en los momentos más difíciles, cuando uno llega a mi edad y se pone viejo, se da cuenta cómo en aquellos momentos que uno parecía que estaba hundido hasta acá, que se abandonaba, tirado en el camino porque ya no podía, Dios nos toma en brazos y nos lleva a Él y nos hace caminar, sanando nuestras heridas. Así que tengamos confianza, que no estamos solos. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga hasta el próximo encuentro.